Lo invitamos al gobernador Juan Manuel Urtubey a su charla. Juan Manuel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis, y en tu nombre a todos los miembros por la invitación a poder compartir este momento, para compartir la mesa con ustedes y junto con eso compartir las reflexiones respecto al sugestivo título de cómo veo la Argentina. Los que me conocen saben que soy un optimista crónico, así que no puedo menos que decir que si debo resumir todo en una sola frase, yo soy muy optimista con la Argentina. Creo que más allá de las dificultades que experimentamos en la coyuntura, todo el proceso que la Argentina está viviendo es un vibrante proceso evolutivo. Nuestra nación, desde su propia génesis como nación argentina, hace menos de 200 años en el proceso constitucional, o desde 1810, viene arrastrando históricamente rémoras en su lógica de construcción que desde su propio origen plantearon distintas miradas respecto de nuestra casa común. El gran desafío dentro de ese optimismo del cual hablaba que tenemos por delante es cómo podemos transitar en una Argentina ya consolidada democráticamente para ir saldando muchas de esas situaciones que han transformado en esta política, en esta lógica binaria, en una política cotidiana en la Argentina nuestra. No importa cuál sea el tema, tradicionalmente buenos y malos hemos sido alternativamente unos y otros a lo largo de nuestros 200 años de historia. Y hoy encontramos en el marco de la institucionalidad que no tenemos absolutamente ninguna otra forma de resolver esos conflictos que en el pleno ejercicio de las instituciones republicanas de nuestro Estado de Derecho. Eso es un dato trascendente, importante, en esta Argentina que, movidos por la coyuntura cotidiana, pareciera tener mucho más jerarquía la discusión de cuánto está el dólar hoy. Hoy particularmente tenemos una discusión trascendental en el Congreso Nacional vinculado a cuál es la forma de vida que tenemos los argentinos, cuánto de eso se puede trasladar a nuestro derecho positivo, cuánto no. Pero al final del camino, decía, más allá de esas coyunturas de la cotidianeidad, la Argentina empieza a transitar esa senda de ir institucionalizando y en alguna medida administrando sus disensos dentro de la lógica de un Estado democrático. Esa para mí es el principal elemento que me permite hablar con optimismo del futuro de Argentina. Si vamos a hablar de nuestra coyuntura, debemos de decir que en esa lógica de tratar de unir a los argentinos, más allá de la prédica cultural, de salir de la lógica de la construcción desde las diferencias para poner acento en la construcción desde las coincidencias, encontramos una nación que ha tenido un desarrollo inequitativo en nuestros 200 años de historia. El gran desafío es cómo salimos de la naturalización de esas diferencias, de la cristalización de esas inequidades crónicas de Argentina y transitamos en esa misma senda de resolver esos criterios de esa lógica binaria argentina, también en términos del desarrollo social humano de los argentinos. Desde hace muchos años, la Argentina viene consolidando fuertemente
una lógica que ha ido profundizando cada vez más la brecha, en donde la inclusión y la exclusión no solo tienen que ver con una situación socioeconómica dada, sino también con la situación en la cual a cada uno le tocó nacer en distintas regiones de nuestra amada Argentina. Hay iniciativas interesantes, pero todavía insuficientes. Pero decía, debemos poner más énfasis en eso que en lo que hoy estamos viendo. En definitiva, la Argentina en los últimos tiempos se viene encaminando en aceptar esa doble posición. Si tomamos un ejemplo puntual, en organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, advertimos una doble calificación de Argentina, de la Argentina central desarrollada, la Argentina periférica, en donde no tiene los estándares que inhabilitan, por ejemplo, determinadas operaciones subsidiadas por esos organismos, y sí la empiezan a habilitar en otras regiones de Argentina. Eso es una anécdota, una peligrosa anécdota que lo que hace es cristalizar el concepto de que es natural vivir en una Argentina en donde tengamos niveles de desarrollo relativo tan diversos. A mí me toca administrar una provincia espléndida de Argentina, muchos de ustedes conocen, el que no la conoce evidentemente viene perdiendo mucho tiempo, tiene que ir urgentemente a conocer Salta. Decía, una provincia en donde tenemos bellezas naturales incomparables, un don de gente de nuestro pueblo salteño realmente formidable, pero con notables diferencias que todavía subsisten a pesar de los esfuerzos. Pero la referencia tiene que ver con que la región en la cual nosotros estamos enclavados es una región cuyo PBI per cápita es exactamente la mitad de la media nacional. Dicho de otra manera, en términos de PBI per cápita somos el doble de pobres que el promedio de Argentina. Eso puede ser un motivo de depresión irreversible. Para nosotros no lo es. Es un motivo que nos alienta, un elemento que nos alienta para trabajar doblemente para resolver ese tipo de diferencias. Venimos creciendo prácticamente un punto por arriba de la media nacional. Significa que dentro de 132 años vamos a tener el PBI per cápita medio de Argentina. Es total y absolutamente imposible que alguno de nosotros tenga la paciencia ni la vida para vivirla, para haber realizado ese objetivo. Por lo cual entendemos que necesitamos aceleradores en términos de desarrollo para construir esa Argentina inequitativa, salir de esa Argentina inequitativa. Tiene mucho que ver con la realidad que nos toca vivir a cada uno, no solo los que viven al norte, al sur, en el Cuyo, en la Mesopotamia o en la Patagonia, tiene que ver también con los que viven acá, que en definitiva tienen que cargar sobre sus espaldas, sobre sus hombros, con lo que significa el desarraigo de familias destruidas que vienen a poblar grandes conurbanos cada vez más grandes y cada vez más ingobernables. Entonces, el desafío es empecemos a trabajar para atacar las causas en vez de las consecuencias, porque si no cada vez profundizamos más aún esa deficiencia que tiene la Argentina. En el marco de esto, en la coyuntura, en la cotidianeidad, advertimos un avance notable. Más allá de las diferencias, creo que estos tiempos que nos toca vivir en la Argentina son apasionantes, porque empiezan a permitir que encaremos nuevos desafíos. Me toca ser uno de los referentes de un partido político de la oposición al gobierno. Hemos tomado la decisión de hacer todo lo humanamente posible para ayudar a este gobierno, aún con nuestras diferencias, a que sea un gobierno exitoso. Creemos que hay que salir de la lógica, y en lo personal lo pienso, mediocre, de ser menos peor que el que está, que es muy malo. Tratar de pretender igualar para arriba y tratar de ser mejor aún, como el propio mandato de la naturaleza. Todos nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Es un mandato de la vida. Bueno, respecto a nuestros gobiernos, así debe ser. Cada uno que venga debe superar al anterior.
Ese es el mandato de la vida y de la historia de la humanidad. Hay veces que en nuestra Argentina eso no se ha verificado, es tiempo que lo empecemos a hacer. Entonces, el gobierno tiene un enorme desafío. El presidente Macri le toca conducir una Argentina con minoría en ambas cámaras del Congreso, lo cual, en los parámetros de evaluación institucional en muchos lugares del mundo, puede ser un dato interesante, sobre todo en países que tienen una tendencia hacia el autoritarismo como la Argentina, realmente es algo realmente interesante. Eso trae aparejado la necesaria obligación de que aquellos que ocupamos la oposición podamos tener la responsabilidad institucional necesaria para darnos cuenta que aún desde la oposición somos gobierno y tenemos que trabajar con esa responsabilidad institucional. Es así que más allá de diferencias, más allá de matices, algunos más altisonantes que otros, en el transcurso de estos más de 2 años venimos colaborando para que este gobierno tenga todas las herramientas necesarias para salir adelante. Más allá de que podamos discutir cuestiones vinculadas a la política, cuestiones vinculadas a la organización social, en lo económico particularmente tengo diferencias en el sentido de que la Argentina insiste, y no es una innovación de este gobierno, sino es una mala práctica argentina de las últimas, por lo menos del último medio siglo, que es insistir las mismas prácticas buscando resultados diferentes. Es técnicamente imposible que suceda. Nuestra Argentina desde hace mucho tiempo insiste en la política cambiaria y si queremos ser ambiciosos en la política monetaria como única herramienta de política económica. Soy aquellos que creen que la Argentina debe generar condiciones de competitividad, sectores productivos que permitan que a través de logística de energía, transporte, comunicaciones, financiamiento, podamos encontrar lugares que den competitividad sin castigar a enormes sectores populares de la Argentina cada vez que nos toca devaluar y lo hacemos sistemáticamente desde hace 50 años. En ese contexto, la Argentina enfrenta un gran desafío. Tenemos que encontrar sustentabilidad en nuestro proceso económico. La reducción del déficit fiscal en la Argentina ya no es una cuestión que puede responder a parámetros o preconceptos ideológicos de unos u otros. Es una cuestión de sentido común. O se gasta lo que se tiene, o en definitiva se agrava cada vez más el problema. Si a eso le sumamos la necesidad de revertir una tendencia crónica, una balanza comercial negativa, ponemos mucho más en peligro, por cierto, también la solidez del sistema económico argentino. Y creo que el gran desafío nuestro es generar la innovación que nos permita crecer. Pero para eso, lo primero que se necesita es tener la estabilidad en términos de organización social y política que permita creer en el futuro de Argentina. Creo que la exagerada utilización de la grieta y del temor a la vuelta del pasado, una realidad de poder, ha tenido muy buenos resultados en términos políticos y electorales, le ha traído este gobierno. Sin lugar a dudas, creo que eso ha ralentizado mucho más de lo que todos queríamos la recuperación de la confianza de Argentina, en términos de inversión, en términos de desarrollo productivo y económico, y ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo podemos empezar a validarnos como sociedad en una sociedad que no busque ser menos peor que la anterior, que plantee una instancia evolutiva permanente? En ese sentido, hay reformas estructurales que debemos de encarar. ¿Cómo garantizamos un sistema educativo que realmente garantice inclusión en la Argentina? Seguimos insistiendo con un modelo enciclopedista francés del siglo XIX para generar que en el siglo XXI los chicos puedan encontrar elementos, herramientas para desarrollarse en la vida. En una Argentina en donde la abrumadora mayoría de argentinos, en el mejor de los casos, termina la mal llamada educación media, porque terminan la educación secundaria y no es media, porque es final, porque luego no tienen formación universitaria o terciaria. Creo que son de los desafíos que nosotros tenemos como principales
para garantizar que, transformando esas políticas que den competitividad a sectores productivos, encuentren a los jóvenes argentinos como actores de ese progreso. Porque no queremos que crezca la economía, queremos desarrollo humano, y el desarrollo humano se logra no solo con crecimiento económico, sino esencialmente con actores de carne y hueso que sean los que puedan moverlo. Ese para mí es el gran desafío. Reitero, porque solamente quería, para luego ir a donde Clara más o menos vaya tratando de dirigir esta charla, quise hacer solamente una pequeña introducción, decirles, creo que la Argentina va para adelante. Tengo una valoración positiva respecto del tiempo que estamos viviendo, más allá de las insatisfacciones que nos toca vivir, producto de errores, de aciertos, desaciertos, de avances, retrocesos, de herencias recibidas, de todos los motivos que sea. Creo que cuando en la Argentina empecemos a poner más foco en cómo solucionamos los problemas, antes de empezar a pensar de quién es culpa los problemas que tenemos, creo que la Argentina va a ir para adelante y no nos detiene nadie. Muchísimas gracias. Gobernador, usted lo ha señalado en una parte de su charla. Los inversores requieren continuidad en las reglas de juego económicas. Si usted fuera presidente, ¿usted daría esas garantías de seguridad? Yo creo que la Argentina necesita eso. Estoy promulgando el lunes en la provincia de Salta una norma que establece los contratos para estabilidad normativa y fiscal por 10 años para aquellos que invierten en la provincia. Creo que es básico. Cuando vemos lo bueno del mundo este integrado que nos toca vivir, es que no hace falta inventar nada. Fue el modelo que aplicó Uribe en Colombia y funcionó muy bien, más allá de la lógica de la militarización de fronteras y demás. Lo que permitió acercarse a la paz en Colombia fue esencialmente el desarrollo económico. Y ese desarrollo económico con inclusión social se logró cuando se garantizó condiciones de estabilidad para aquellos que quieran invertir en su país. Creo que la Argentina tiene que ir en ese camino. Hay una iniciativa del gobierno en ese sentido, pero me parece que debe ser acompañada. Yo valoro positivamente un dato muy interesante, más en términos humanos por ahí que de gestión, en donde cuando hay desinteligencias, es un gobierno al que tenemos humilde, que acepta errores y en alguna medida retrocede. Eso está bueno, pero en alguna medida lo que genera también es una lógica de incertidumbre que nos complica. La Argentina lo que tiene que tener es un rumbo, un camino, y aguantar ese camino más allá de los costos que eso nos genere en todos los órdenes. Creo que la Argentina lo necesita, y en definitiva el aporte que hoy se está haciendo es tratar de que se entienda que la Argentina puede cambiar de gobierno, pero no de régimen político. Sería genial que lo logremos y me parece que eso es lo principal. Bueno, usted lo mencionó, hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados la ley de despenalización del aborto. ¿Cuál es su posición con respecto a esta ley? Yo tengo una mirada. Primero, soy católico y por mis propias convicciones no estoy de acuerdo con el aborto. Como política pública entiendo que hoy estamos llegando a un debate en donde lamentablemente se puso más énfasis en la lógica de la ética de las convicciones que en la ética de la responsabilidad. Unos y otros sostienen con mucho coraje su posición y mucho me temo de que no logremos llegar a ningún lado. En lo personal, creo que lo primero que hay que hacer es lo que la Corte en los hechos lo viene haciendo, pero nuestra legislación todavía no lo plantea, que es correr a la mujer del lugar de victimaria, porque revictimiza a la mujer. La mujer que interrumpe el embarazo, que practica un aborto, no es victimaria, es una víctima de muchísimas circunstancias. Entonces, lo primero que hay que hacer es despenalizar la situación de la mujer. Pero hay una instancia enorme entre hacer de cuenta que no pasa nada en la Argentina, entonces no hacer nada, que es la posición de algún lugar, a otros que plantean un salto cultural enorme en donde creo que no todos los argentinos estamos preparados. Esa lógica, así como hacemos gradualismo en otras cosas, la Argentina debiera caminar un tránsito así. Por eso, en términos de qué es lo que pienso, creo que hay que despenalizar la situación de la mujer.
Creo que hay que establecer lógicas de funcionamiento de nuestro sistema sanitario que entiendan que obviamente nosotros tenemos un Código Penal de 1922, sancionado en 1921, en vigencia de 1922, que establece parámetros culturales de 1922. Me parece que debemos de evolucionar, pero esa evolución debe ser producto de consenso. Una norma que salga 50 y 50 con opiniones, no solo dentro del Congreso, sino en la opinión pública, en lo personal, creo que más que un avance es un retroceso. Gobernador, ¿cómo debería resolver de cara a las elecciones del 2019 el peronismo sus candidaturas? Si llego a tener la respuesta, es genial. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo primero que debe hacer el peronismo, antes de discutir candidaturas, es resolver qué lugar quiere ocupar en el marco de la sociedad. Hoy, mi percepción es que gran parte del sistema político, pero el peronismo en particular, en el cual yo milito, está tan lejos de la gente que sentarse a discutir posiciones de poder entre dirigentes sin revincular al peronismo con la sociedad es ocioso. Podemos sentarnos y discutir como una fuerza que no tiene mucho sentido. Exactamente. Entonces, el gran desafío primero es ser homogéneos en términos de qué podemos hacer. Nosotros, esa rémora de nuestra marcha de todos unidos triunfaremos, lo primero que hay que lograr es estar unidos con la gente, más que entre los dirigentes, punto uno. Segundo, tener un parámetro más o menos común, no totalmente único, pero más o menos común de a dónde queremos ir. Porque si nosotros en nombre de la unidad queremos poner a todos en el mismo lugar, los que quieren hacer que la Argentina sea Venezuela, los que quieren hacer del peronismo un movimiento moderno, institucionalizado, los que quieren ir a un lado y en el otro, si nos juntamos todos, fracasamos. Entonces, primero creo, el peronismo debe definir a dónde quiere estar parado. En eso estamos trabajando. Y segundo, ir unas pasos entre todos los que pensemos parecido. ¿Para qué? Para que se resuelvan las competitividad electoral de cada uno de los candidatos. Pero el desafío es, yo sé que es difícil porque la lógica cultural del peronismo, como de gran parte de las fuerzas que han nacido de lógicas personalistas, es esencialmente personalista. Me parece que hay que institucionalizar un poquito más, pensando en cuál es la demanda hoy del siglo XXI. Deduzco de sus palabras que usted excluye a Cristina Kirchner. Definitivamente sí, porque representa una cosa diferente a lo que nosotros creemos. Definitivamente. Gobernador, ¿qué comparte de la actual política económica y en todo caso, cuáles las debilidades que usted le encuentra hoy? El clásico mal argentino, repito, no es patrimonio de este gobierno, nos viene acompañando en los últimos 50 años, que nosotros nos enamoramos de los instrumentos, de las herramientas y los convertimos en un fin en sí mismo. Reducir el déficit fiscal es una herramienta para dejar de presionar a los sectores productivos con un Estado sobredimensionado que le pesa demasiado y no lo deja funcionar. Pero plantear que eso es la única política de Estado, subordinando gran parte de las otras herramientas de política económica a esta, es no entender que en definitiva solamente el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente. Entonces, punto uno. Punto dos, me parece que la Argentina necesita mucho más previsibilidad. Ejemplo puntual, y se lo he planteado al presidente hace pocas semanas cuando se discutía este tema tarifario. Planteaba una alternativa que quería sacarnos de esa clásica lógica argentina de unos versus otros, tratando de encontrar un punto común. ¿Por qué? Porque creo que lo que la Argentina necesita es previsibilidad. Y poniendo el ejemplo de tarifa, quiero hablar de la economía en general. Hace 2 años que vengo planteando, la Argentina tiene que actualizar, obviamente, y normalizar la situación en lo que es la prestación de servicios públicos, y para eso tiene que ir un sistema o nacionalizamos todo y pretendemos que el Estado brinde todos los servicios, que ya vimos que fracasó estrepitosamente en el pasado en la Argentina, o damos herramientas a los prestadores de servicios públicos para que nos garanticen esa logística y esa infraestructura. En ese camino lo que se necesita es previsibilidad. El error, en lo personal, que creo que incurrió el gobierno, es con excesivo voluntarismo avanzar más allá de lo posible. Entonces,
tratamos de avanzar y generamos un tarifazo enorme que después la justicia lo modera, volvemos para atrás. Vamos un poquito más para adelante, volvemos para atrás. Eso es un error conceptual. ¿Por qué? Porque actualizar tarifas en la Argentina no te permite tener el dinero para la infraestructura. ¿Por qué? Porque debiéramos por lo menos actualizar un 10.000, un 50.000% para que la tarifa le permita al prestador de servicios públicos ir a hacer obras. Hoy no se puede. Entonces lo que necesita el prestador es tener un horizonte de previsibilidad para ir al mercado de capitales, conseguir dinero y de esa manera adelantar financiando la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Un sendero a 5 años. En vez de pretender subir el 50% o el 100% en un día, decir, bueno, vamos así, sabemos que de acá a 5 años, cada 3, cada 6, cada 8 meses, cada lo que sea, vas teniendo actualización de tarifas. En definitiva, hoy no te alcanza, pero sabés que llegás a un break-even razonable dentro de 5 años y sostener una política pública. Eso me parece que falta en toda la política económica argentina. La falta de confianza en la Argentina no es decreto, artículo 1, devuélvase la confianza en la Argentina, artículo 2 de forma. Requiere un proceso. Y me parece que nos pasa en la política lo que nos pasa en el fútbol. Pensamos que solamente Messi nos va a salvar. No, necesitamos un equipo con 11 jugadores, con un técnico, con dirigencia, con todo el mundo. Bueno, nos pasa lo mismo con esto. La salida milagrosa es la devaluación, la salida milagrosa es un blindaje del fondo. Me parece que hay que animarse a transitar un camino más borrascoso, pero más consistente. Gobernador, se viene una gran discusión que es el presupuesto del 2019. Obviamente en el medio está un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a exigir una baja del gasto público. El gobierno tendrá sus decisiones en materia nacional, pero esto va a afectar también el gasto provincial. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Nosotros tenemos que llevar a todas las jurisdicciones al equilibrio fiscal en el más corto plazo. Si hoy estoy corriendo las LEVAC porque no las consideremos déficit, algunos pueden considerarlo pensando pero bueno, las corramos. Hoy cerramos en un número razonable de entendimiento que tenemos prácticamente un 7% de déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto en el Gobierno Nacional. Las 24 jurisdicciones provinciales tienen un 0,9 en total, del cual 0,4 es Provincia de Buenos Aires por el propio volumen. Entonces, yo creo que todos, el Gobierno Nacional en un 7%, los gobiernos provinciales en un 0,5 entre las 23 y la Provincia de Buenos Aires en un 0,4, debemos de tener una política que reduzca el déficit fiscal. El problema que creo en esto tenemos que trabajar con seriedad en términos de administración y sin estar mirando tanto las elecciones del año que viene. Porque el planteo de tratar de mandar la atención a otro lado, nosotros si mágicamente las 24, incluyendo Buenos Aires, o todas las provincias del interior, las 23 restos de las provincias argentinas, resolvemos que de la noche a la mañana, en términos mágicos, no hay más déficit fiscal y logramos un 0,5% menos y la Argentina sigue teniendo casi un 8% de déficit fiscal. O sea, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer todos. Aparte de resolverlo en las provincias, tenemos que ayudar al gobierno nacional entre todos para reducir el déficit fiscal. Pero el problema es que, me parece, cuando nosotros nos sentamos y advertimos, yo noto una enorme distancia entre los planes a ejecutar y los resultados parciales que se están obteniendo. Porque si vamos a una Argentina que tiene más endeudamiento, más déficit fiscal y más emisión en el año 2017 que en el 2015, también que es otra emisión porque es para compensar entrada de dólares, lo que sea, pero al final del camino seguimos sosteniendo la misma situación, está bien, con otra posición política, correctísimo y la comparto. Me parece que hay que transformar esa decisión política en acciones concretas y directas y no pensar tanto en cuán popular soy en la próxima elección. En eso vamos a ayudar todos. Gobernador, usted ya tiene tomada la decisión política de presentarse como precandidato a la presidencia y le pregunto también, me estoy adelantando un poco, si usted fuera presidente, ¿quién sería su ministro de Economía? Qué buena pregunta. Primero tengo que responder a la primera pregunta en sí, todavía no lo tengo decidido. ¿Por qué?
porque de verdad yo soy un convencido de que no alcanza con una mirada mesiánica, salvadora, si no se necesita un conjunto. Yo quiero ser, si se puede, uno de los que colabora en la construcción de un espacio político que le ofrezca a los argentinos una instancia superadora a lo que hoy estamos viviendo. No desde la confrontación, sino desde una instancia superadora, evolutiva, por decirlo de alguna manera. Si nosotros logramos conformar un espacio político así, porque no depende de la voluntad de una persona, estoy dispuesto a avanzar no solo en la construcción, sino también en encabezarlo. Todavía falta saber si se puede construir eso, porque si es solamente por ser candidato a la vieja usanza, la respuesta es definitivamente no, porque no me interesa, por lo menos en esta etapa de mi vida, no me interesa representar algo que yo no represento. Entonces, si conformamos una fuerza política que represente algo de las ideas de las cuales estoy hablando, es muy posible que lo pueda hacer. Frente a eso, la segunda es, nosotros tenemos personas con muchísimo prestigio, economistas con muchísimo prestigio en la Argentina. Es muy difícil personalizar. Sí haría una cosa, tendría un ministro de Economía con poder en serio. O sea, nosotros hoy, ahora el ministro coordina a los demás, pero tenemos prácticamente 6 o 7 ministros que hacen cosas bastante parecidas. ¿Usted lo considera una falla eso? Yo lo considero una falla. Yo tendría un ministro de Economía en serio. Y aparte tendría un jefe de gabinete que pueda realmente colaborar en la conducción de la economía. ¿Por qué? Y cuando hablo tengo el mejor de los conceptos de Duhovne, ojo, no quiero que se malinterprete, digo, un solo ministro de Economía con todo el poder, en eso para ser claro, porque creo que cuando se van, en alguna medida, me pasa a mí en las gestiones, vos vas, gestionás algo con un ministro, fenómeno, te va bárbaro, con el otro ministro va en otra sintonía totalmente diferente, pero le decís, guarda que yo acabo de hablar con tal que me dijo que vamos para acá, el otro va para allá, o sea, es típico nuestro argentino, pero creo que hay que colaborar. Y en eso también me parece que se necesita más allá de la... Yo me he dedicado a la gestión toda mi vida, en términos no solo de gestor, sino de formarme para eso. Armamos una escuela de administración pública hace más de 20 años, me dedico a la formación de agentes públicos, titulamos títulos del ENA, de la École Nationale de Administración de Francia, acá en la Argentina. O sea, estamos trabajando fuerte en eso, mi métier es ese. Entonces, ¿qué es lo que digo? Necesitamos funcionarios que estén formados para esto, al margen de que sean buena gente, honesta, toda la historia. La función, digamos, uno de los déficits que tiene la Argentina es la falla en la formación del gerenciamiento público. ¿Por qué? Porque históricamente no se hizo. Desde la Constitución de Weimar en el 19, o el Martes Negro en la década, fines de la década del 20 en Estados Unidos, o en la posguerra, en todos los países del mundo, de ahí viene el constitucionalismo social, todo eso, el estado de bienestar demandó mucho mayor penetración del Estado en la economía y en el mercado. En gran parte de los países que funcionaron bien, esencialmente es porque todos los agentes que se metieron, porque si antes vos tenías un Estado que representaba menos del 5% del PIB, ¿y qué te importa si los funcionarios estaban más o menos formados para la administración pública si no tienen incidencia? En las economías que ha crecido tanto la presencia del Estado en el PIB, el problema que tenemos es que no tenemos agentes formados nosotros en la Argentina para hacerlo. Entonces, hasta que, está bien, hay gente formada en el sector privado, buenísimo. El costo del aprendizaje de la administración pública nos cuesta carísimo y es lo que estamos pasando. Gobernador, conste que yo le hago esta pregunta porque usted dijo que no tiene decidido ser candidato a presidente. Imagínese un balotaje entre Macri y Cristina. ¿Usted por quién vota? Viste, me hizo acordar a una persona que no me quiere mucho, el sindicalista Moyano, que dijo que si tenía que elegir entre Macri y Urtubey, pedimos que le den al cáncer una 45. Yo no tanto. Yo voy a trabajar para ofrecerle a la Argentina una alternativa superadora, con quien sea el mejor candidato. Gobernador, muchísimas gracias. Muchas gracias.